¿sí? Pero básicamente es la transmisión de estas ondas, las ondas sonoras, captar estas ondas sonoras, para esto nos sirve el sistema, o sea, la parte del oído, que es tanto el pabellón auricular, ¿sí? Que como un embudo capta estas ondas sonoras, ¿sí? Las conduce por el conducto auditivo externo hasta lo que es el tímpano. Pero vea qué importante es de que en el sistema auditivo vamos a ver, no propiamente transducción, porque cuando hablamos de transducción, vemos que es la transformación de estos estímulos en potenciales eléctricos, y eso está encargado obviamente solamente el sistema, un órgano receptor que se encuentra en el oído interno, que es el órgano de Corti, ¿ya? Pero para llegar hasta el órgano de Corti, vean que hay transformaciones del estímulo desde lo que es el oído externo, que transforman esas ondas sonoras, las convierten a través del tímpano por la impedancia, y en el oído medio, que sigue siendo un captor de aire, las tienen que convertir en vibraciones. Y estas vibraciones, a través de lo que es el estribo, chocando con magnificada, aumentada su potencia vibratoria a partir de lo que es la impedancia, ¿sí? Transporta estas vibraciones hacia lo que es la membrana oval, y ahí comienza otro tipo de energía que se transmite a través del agua. Y que vendría a ser la onda viajera, que le llamamos, ¿sí? Vibraciones que también se transmiten a través del agua, y que siguen pues este sistema espiral, ¿verdad? De lo interno, que está formado ¿por qué? O sea, si hablamos desde un inicio, fíjense, para los ingenieros, qué bonito. Primero es una energía mecánica transformada, primero una eólica, porque es del aire, eolo viene viento, ¿verdad? Una eólica transformada en mecánica para convertirse en hidráulica, si hablamos en términos de ingenieros. Así se va transmitiendo ese impulso. Pero como no, ustedes han visto en su guía, tenemos que saber cuál será la modalidad del sistema auditivo. La audición, doctora. La audición. La modalidad vendría a ser la audición. Las submodalidades. ¿Podrían ser el agudo y grave? No, en este caso, este sistema no tiene submodalidad, solo es audición. Solo es audición. Y si hablamos de cuál será el parareceptor, ven que no leen su guía, porque en base a todos los sistemas los tenemos que evaluar de acuerdo a lo que era la guía. Bueno, si hablamos de parareceptores, estamos hablando tanto de oído externo, medio y del interno, que es donde se va modificando el estímulo. Si hablamos de discriminación de intensidades, vean que la intensidad, a ver, ¿cuáles son las características de un estímulo?
intensidad, ¿cuál era el otro? Discriminación de frecuencia, discriminación espacial, discriminación de intensidades. Si hablaríamos de lo que es la discriminación de intensidades, ahí podríamos decir que es entre 0 y 140 decibelios, rango de sonidos audibles del estímulo. Eso es lo que podemos captar. El 0 no significa que uno no escuche, sino que es el nivel más bajo en que los humanos se manejan, ¿sí? Y hasta 140, que sí, o sea, que sí podemos exponernos, pero no permanentemente hasta 140 decibelios. La OMS dice que 55 decibelios es el ruido óptimo externo al que podríamos someternos. Vean que después de los 120 decibelios, pues comienza a haber mareos, náuseas, uno ya siente el malestar por el ruido y encima de eso desde ahí se produce dolor con el ruido, fíjense, ¿ya? Eso tienen que tener en cuenta. Y si hablamos de la justificación de las propiedades funcionales, pues aquí vamos a ver todas las estructuras que constituyen este sistema auditivo, tanto desde el pararreceptor, que ya les venía diciendo es el oído, o externo, iniciándose con el pabellón, cada pabellón auricular, oído medio y oído interno, cada cual con sus funciones específicas, ¿sí? Y modificando al estímulo y la vía. Debemos conocer la vía porque así es como se va a transmitir la sensación, no se transmiten las sensaciones, se transmiten estos como impulsos y para que luego sean transducidos. Fíjense que estas células ciliadas no son órganos nerviosos, ¿sí? Pero sí conectan por las vibraciones, estas células ciliadas se conectan, ¿ya? Hacen sinapsis con terminaciones nerviosas que van a captar el estímulo y que lo van a lo van a convertir en impulsos nerviosos para llevarlo a los centros auditivos superiores y a la corteza cerebral, donde vean que también hay una corteza auditiva primaria y las secundarias. Las secundarias también las hemos estudiado cuando hablamos de las secundarias, generalmente son las partes de asociación, las más importantes, ¿sí? De donde se puede decir ya hay percepción, ¿sí? Hasta lo que es la corteza, son sensaciones. Y esas sensaciones transmutan en percepciones con estas áreas de asociación, donde cobran realmente el valor. Pero bueno, entonces, toda esta vía, desde que se transmite el impulso, ustedes ya lo tienen que saber, ¿ya? Y vean cómo funciona, cómo es este sistema. Aquí me quiere hablar de lo que es el sistema espiral, está formado por la cóclea, da 2,5 vueltas, tiene básicamente dividido en 3 conductos, conductos, o en realidad son rampas. Una rampa que sería la vestibular, otra inferior que sería la timpánica, que están llenas de un líquido que es la perilinfa, que podríamos decir que es muy parecido a lo que es el líquido cefalorraquídeo o al líquido extracelular, rico en sodio, ¿sí? Pero la rampa que nos importa para donde está el órgano de la audición vendría a ser la coclear, porque es la cóclea lo que necesitamos estudiar para el órgano sensitivo de la audición. Entonces, esta rampa coclear
que asienta sobre qué rampa o sobre qué membrana, que es móvil, que es elástica. Sobre la membrana basilar. Sobre la membrana basilar, donde asienta también el órgano de Corti, que tiene sus células internas, sus células externas, y vea la funcionalidad de cada una de ellas. Podríamos decir que esta rampa pues está líquida de la endolinfa, y la endolinfa es rica en potasio. Se dice que más o menos tiene unos 150 milicovalentes de potasio. Es más o menos como el líquido intracelular, sin ser un líquido intracelular, y es importante para la transducción y para la modificación, cómo funcionan estas células ciliadas, que al moverse hacia un lado, hacia el estereocilio mayor, ¿verdad? Abre canales de lo que son canales de potasio, entra el potasio, y a su vez se abren los canales por voltaje, esta vez, de los canales de calcio. Y al abrirse esos canales de calcio, liberan neurotransmisores. ¿Cuál es el neurotransmisor que vamos a ver aquí? El glutamato, doctora. Llama al glutamato. ¿El glutamato es estimulante? ¿Es excitador o es inhibidor? Si mal no estoy, doctora, creo que es inhibidor, igual que el GABA. Eso ya lo tienen que saber desde el primer parcial. Bueno, y eso es lo que estimula postsináptica. Por la postsináptica liberan los excitadores, los potenciales excitadores, que van a ir a través del vestíbulo coclear. ¿A dónde? Sistemas olivares, corteza, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso es anatomía. Pero es importante. Bueno, sabiendo todas esas generalidades de lo que es el sistema auditivo, ¿ya? Lo básico. Ustedes ya lo saben mejor que yo. Vamos a ir a contestar la guía, ¿sí? A ver, entonces la guía. Un número. A ver, ¿quién quiere dar un número? A ver, comencemos de Román. Melanie, lee la primera del sistema auditivo, concierto didáctico. Ya, doctor. Concierto didáctico. Se realiza un concierto didáctico para niños de primaria utilizando una pieza conocida. Se les enseña el timbre de los diferentes instrumentos musicales. Empieza muy levemente a sentirse el sonido de un piano que se hace cada vez más fuerte. Otros instrumentos se incorporan a la pieza ejecutada, inclusive un coro de voces, los sopranos llevando la melodía y los bajos realizando un acompañamiento admirable. Les explica el profesor en qué son diferentes estas voces. El profesor solicita oigan el violín de la orquesta, sobre todo. Todos lo hacen a pesar de que todos los instrumentos están sonando al unísono.
Preguntas. La La primera primera, sería, solo vas a responder a la primera. ¿cuáles características pueden tener un sonido? Desde el punto de vista de la intensidad, los sonidos pueden clasificarse en fuertes y en débiles. La intensidad va a depender de la presión sonora, es decir, de la intensidad, pero también del espectro del cuánto dura y su espectro parcial y de duración. El tono o altura, que va a ser lo que va a permitir que se distinga entre si es un sonido agudo, que se lo conoce también como alto, y si es que va a ser un sonido grave o si no bajo. Para un sonido puro, el tono viene determinado principalmente por la frecuencia, aunque también puede cambiar con la presión. El timbre de un sonido es la cualidad en virtud de la que podemos distinguir dos sonidos de igual frecuencia e intensidad emitidos por dos focos sonoros diferentes. Y la duración de un sonido y la duración que es percibido de este sonido están muy relacionadas, aunque no sean lo mismo. La duración que va a ser percibida va a ser temporal, en la que el sonido persiste sin discontinuidad. Ya, bien. Entonces, ya vemos pues aquí la justificación del sistema, ¿no? Este sistema auditivo pues está especializado en la detección de los estímulos sonoros. Ya sabemos que el sonido viene a ser, está dado por las moléculas, en realidad por las moléculas de aire que se comprimen y descomprimen, generando ondas de presión, ¿sí? Y este sonido, pues el sonido que viene a ser el estímulo tiene dos características básicas que son la frecuencia y lo que es la intensidad. Si hablamos de lo que es la frecuencia para dar respuesta a la pregunta, diríamos que así caracterizamos a lo que es la frecuencia, diríamos que son los números de ciclos por unidad de tiempo. En realidad es el espectro auditivo que va entre 20 a 20.000 Hz, ¿sí? Generalmente el oído humano está entre lo que es, podríamos decir, entre 50 y un poquito más, ¿no? Porque 20 es lo mínimo audible y lo 20.000 Hz, ¿no? Pero lo que hay que diferenciar entre lo que es la frecuencia y lo que es la intensidad, que la frecuencia nos da el espectro auditivo y lo que nos da la intensidad es el umbral auditivo. En la intensidad siempre vamos a hablar de decibelios, que es entre 20 y 120 decibelios, ¿sí? Doctora, disculpe, ¿no serían 200 Hz? 20 más o menos. 20.000 Hz. Doctora, no sé si podría pedirle permiso, es que tengo problemas ahorita y quisiera pedirle permiso para poder retirarme de su clase. Tengo Gabriel. problemas familiares y por eso Bueno, pero estudia, ¿no? Porque esto entra al examen. Está bien. Gracias, doctora. Hasta luego. Ya. Entre 20 y 20.000 Hz es el espectro auditivo, ¿ya? ¿Qué más podríamos decir? Ya lo que ha dicho Melanie en cuanto a lo que es el timbre y demás, esas vendrían a ser ¿qué? Esas son características de la intensidad, ¿no? Delimita lo que es el tono. Es como decía, nos permite clasificar los sonidos en altos y bajos, el timbre, que es distinguir, el timbre vendría a ser distinguir dos sonidos de la misma intensidad y de la misma frecuencia. Vean, discriminación. Y bueno, en cuanto a la intensidad, y también se toma en cuenta la duración, ¿no? La prolongación del sonido en el tiempo. Todo eso ustedes lo han llevado bien en teoría. Sí, pero a la pregunta, la respuesta, y era intensidad y frecuencia, ¿sí? Esas son las características grandes y propias de lo que es un sonido.
Vamos a la segunda pregunta. Melanie, por favor, ¿me das un número? ¿Qué pasó con la Melanie? ¿Se salió? Doc, ¿me escucha? Perdón, es que estoy he cambiado de dispositivo. No sé si es que ahora sí se logra escuchar. Ya, Melanie, a ver, dame un número. 8. Ya. A ver, Eliezer. Eliezer, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles características de frecuencia e intensidad del sonido son audibles para los humanos? Bueno, ya lo había dicho, yo ya me adelanta. Pero a ver, Eliezer, repite el nombre. Sí, lo había mencionado al principio, que primero había preguntado, ¿no? La modalidad del sistema auditivo, ¿cuál era? Era la... Un poquito más fuerte, no se escucha. Un momentito. Ahora, Doc, ¿se me escucha? Con retardo, a ver. Ya. Bueno, las características son la polaridad, la discriminación de frecuencias y la discriminación de intensidades. Doctora, ¿no entra también lo que es la discriminación espacial? Claro. Eso es para determinar de dónde viene el sonido. Pero eso no entra aquí, Giovanni. Eso es en cuanto a lo que es el estímulo. Si hablamos de la discriminación espacial, podríamos ver la localización de lo que es, de dónde viene el sonido. Sí, eso es en cuanto a características del estímulo, del ruido, del sonido, ¿ya? Y ahora, en cuanto a las características de frecuencia e intensidad del sonido son audibles para los humanos. Bueno, Eliezer ya estaba diciendo algo, pero el ciclo humano percibe frecuencias de 20 Hz, lo mínimo, ¿sí? Que es el tono más bajo, ¿sí? A 20.000 Hz. Cuando hablamos de Hertz, hablamos de espectro. Audible es el tono más alto. Por bajo de 20 podemos decir que dentro del espectro audiométrico podríamos decir que son infrasonidos. ¿Qué diríamos? Que si están de ese espectro por debajo, que son infraaudibles para el humano, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Mm? Infrasonidos, pues chicos. Hablamos de infrasonidos y si están por encima de 20.000 ultrasonidos, y eso no lo podemos ni percibir, no lo podemos percibir. Sí, en eso más bien hay ciertos animales que pueden detectar los infrasonidos por debajo de 20. Y vean cómo es que los animales pueden percibir sonidos como de terremoto. Vean cómo se alteran cuando va a haber todas estas catástrofes. Son los primeros en avisar, porque tienen ese espectro audible mayor al de los humanos. Y obviamente los ultrasonidos, ciertos animales, como por ejemplo los murciélagos pues no ven, ¿verdad? Ya habíamos puesto que tienen otro tipo de visión, ya, de muy reducida. Y ellos se guían
Se guían por el sonido. O sea, ellos captan los ultrasonidos. Vean que están como radar, ¿no ve? Para guiarse en la noche y demás. Pero a eso nosotros no tenemos este espectro. No estamos dentro del espectro que que los animales están. O sea, no sé si es mejor o es peor. Pero eso es lo que es en cuanto a lo que es espectro y en cuanto a lo que es umbral auditivo, podemos percatar. ¿No? Esa es la respuesta 2. En cuanto a frecuencias, si hablamos de frecuencias, siempre hablamos en hertz. Y si hablamos de umbral auditivo, hablamos en decibelios, que vamos desde 20 a 120, generalmente, porque 0 no es que no haya ruido, sino que es muy poco perceptible por el humano. O sea, nosotros no percibimos. Vamos a la pregunta 1B, 1C. A ver, ¿quién es Eliezer? Así veo si han hecho la tarea o no. ¿Y quién más participó? ¿John? Yo, doctora Román. Reina. Román. Ah, sí, ya te anoté. Román, primero. Ya vamos a la tercera que decía. Hasta ahí estamos repitiendo para que se les quede. A ver. ¿Y cómo sabemos de dónde viene el sonido? Ahí está, discriminación espacial. ¿Cómo sabemos de dónde viene el sonido? Un número, Eliezer. Número 3. María Eugenia. Sí, doctora. ¿Sería por la cóclea? Bueno, en realidad te estamos diciendo la funcionalidad de todo el sistema auditivo, pero no es propiamente solamente la cóclea, ¿sí? Si hablamos de cóclea, vamos a hablar de este estímulo que ya va por los líquidos, que son vibraciones. Pero ¿cómo discriminamos de dónde pueda venir un ruido? Un sistema para cuando el ruido nos viene de frente. Y uno separado si es que viene de los lados. Y ahí interviene lo que es la vía nerviosa. ¿O no? Lo primero que tenemos que decir para discriminar de dónde viene el sonido, pues gracias a Dios Dios nos ha dado 2 oídos. Es una de las características, tenemos 2 oídos. ¿Sí? Y al disponer de los 2 oídos, pues que nos van a ayudar a determinar la dirección del sonido. Y en realidad esto se va a dar, ¿por qué? Por diferencias en tiempo, ¿sí? Si, por ejemplo, el ruido está más cercano al oído derecho, ¿sí? Vamos a percibir el ruido, ¿sí? Con milésimas de segundos antes que la información que llegue del oído contralateral, que es el que está alejado. Entonces ahí va a haber diferenciación en lo que es el retardo temporal, en la longitud de la onda, en el tono, ¿sí? La frecuencia igual podría ser. Claro, o sea, si hablamos de tono, hablamos de frecuencia también, ¿no? Son los 3 factores que juegan un papel importante en lo que es una discriminación espacial y también temporoespacial, porque hay una en tiempo también, ¿sí? Pero esa discriminación, vean que no se hace en la cóclea. Se hace a nivel superior, a nivel del cerebro, a nivel de la corteza auditiva. Doctora, una consultita.
Lo que es la forma de la oreja cambiaría lo que es la cualidad del sonido que entra al oído. ¿Cómo no te entiendo? La forma, o sea, de la oreja cambiaría lo que es la cualidad del sonido que entra al oído. Mm, en realidad lo que al ser como un embudo es capta los sonidos, pero no los transforma. Y la capta como qué, como esas ondas sonoras, esas compresiones y descompresiones que tienen estas ondas en el aire. No cambia la cualidad del sonido. Nada más transporta. O es un medio de paso. Hasta el tímpano. En modificación en fuerza y demás podríamos hablar de oído medio. Además, no se olviden que el oído medio tiene una comunicación importante con lo que es la nasofaringe. ¿Y para qué será? A través de la trompa de Eustaquio. ¿Para qué servirá eso? ¿Para qué servirá? No, no sirve para las... No. O sea, no es que sirva para que nos compliquemos en las infecciones, porque en realidad a través de esta vía sí nos complicamos. Por ejemplo, tenemos una faringitis y terminamos con otitis. Eso va en detrimento más bien, pero en realidad lo que hace la trompa de Eustaquio es equiparar, igualar las presiones intra del oído medio con lo que es el aire atmosférico. Por eso que nos complicamos cuando viajamos en alturas y demás. ¿Sí? Equilibra esas presiones. Para eso sirve. Pero la cualidad no es modificado por el oído externo. También transmite. Doctora, respondiendo a mi compañero, entonces solamente quizás se disminuiría el sonido, podría decirse, pero no la cualidad, ¿no? No se disminuye el sonido. Es, Capta el sonido. Concentra el sonido para transmitir. O sea, tampoco lo atrapa, en realidad, no es un medio. Ahí no se modifica el sonido. En realidad el sonido no se modifica, sino también hay una tonotopía. ¿Se acuerdan que decíamos es en paralelo, es eso y eso, matotópico? Aquí decimos tonotópico. Y de acuerdo a las características, intensidad y frecuencia, y más que todo la frecuencia, es que se estimula pues esa... hablamos de tonotopía, depende dónde son mayores las vibraciones, para que si están cercanas a lo que es el vértice o lo que es la base del helicotrema, es que vamos a ir distinguiendo los tonos. La cualidad ahí se vería reflejada en esta tonotopía, que después está representada en lo que es la corteza auditiva cerebral. Ahí podemos distinguir y cualificar, codificar los sonidos en altos y bajos. De acuerdo a esa frecuencia, a esa vibración. Porque son las vibraciones que hacen mover las membranas, ¿verdad? Que hacen mover la onda sonora, que es la que transmite estas vibraciones. Primero a la membrana basilar, hace que se muevan que se mueva el líquido, la endolinfa hace que se mueva como, ¿qué es lo que cubre? ¿Qué es lo que cubre a las células, al órgano de Corti? Es otra membranita. Pero eso es anatomía e histología. Y que también se mueve a vaivén a lo que son las vibraciones, y ahí surge recién
la transducción de de esta vibración, que hasta ahí viene a ser mecánico, en lo que son impulsos eléctricos o potenciales de acción. Pero hemos vuelto atrás. Volvamos a las preguntas. Bueno, ¿y cómo sabemos también de dónde viene el sonido? Pero aquí hay centros nerviosos que lo van a discriminar. ¿Cuáles son? ¿Cuándo se puede determinar la localización de la fuente sonora? Es cuando ya pues se tiene un patrón especial de estimulación neuronal, y esto en el núcleo olivar superior y medial. Y esto en este centro se activa cuando el sonido viene de frente, ¿sí? Y escuchamos con los dos oídos, va hacia los dos oídos. Viene delante de la cabeza. Se provoca el estímulo máximo. Que son captadas por estas neuronas olivares. Y cuando llega de los lados, activa otros puntos de las neuronas de lados opuestos. Esa es la vía, eso es lo que tienen que conocer. ¿Cómo funciona? Ya, así esa orientación espacial de dónde está el ruido, dónde está el sonido, es que se transmite hasta la corteza auditiva. Y ahí podemos decir dónde viene el sonido. ¿Mm? Podemos darnos, inclusive si un ruido viene de atrás, nos damos la vuelta, ¿sí? Vean, las personas que no tienen deficiencia del oído, pues como que acercan el oído para que uno les hable ahí, ¿verdad? ¿O no? A ver, en otras palabras, ¿cómo les puedo decir? Que estos mecanismos para la detección de la dirección del sonido nos indican cómo se analiza la información específica, podríamos decir, contenida en las señales sensitivas o medidas que van en etapas, ¿sí? En etapas a través de una actividad neuronal, en este caso, la cualidad de la dirección del sonido. Cualidad de la dirección del sonido podría inclusive separarse de lo que son los tonos sonoros. Y todo esto se realiza a nivel de los núcleos olivares superiores. ¿Sí? Bueno, chicos, creo que no he estudiado nada. Y no sé cómo van a dar el examen. ¿O será porque Zoom nadie habla? ¿Qué pasó? Vamos a la otra pregunta. Un número. ¿Quién habló? ¿De último? 24, doctora. María. Sí. Ah, sí, ya te anoté. María Eugenia dice 24.
Ya salió. Román. Otro número, María Eugenia. 16. 16. Cristian Navío. A ver, Cristian, la siguiente dice, ¿por qué puede oírse un instrumento específico? Bueno, yo puse por que el cerebro lo distingue. Por ejemplo, un sistema de memoria, se puede decir, en lo cual el cerebro oye un sonido, lo guarda, y al volver a escucharlo ya lo puede distinguir y entonces ya lo puede separar, reconocer, digamos, y ahí lo distingue el violín en específico, como dice aquí la pregunta. Claro, ¿no? O sea, en realidad, a nivel de la corteza primaria y secundaria, con este efecto, la tonotopía puede, desde Doctora, lo que vamos, desde el elitrema hasta lo que es el ápex, con esta tonotopía, estos patrones sonoros también están en la corteza, ¿sí? En la Doctora, corteza también cerebral. podría ser porque van a estar a diferente frecuencia todos los instrumentos, no solo específicamente el violín, y por eso se puede distinguir con mayor facilidad. Por supuesto, por eso estamos hablando de tonotopía, a diferencia de las frecuencias, esta codificación o estos patrones sonoros que ya están inmersos también en la corteza, inician en lo que es todo lo que es la cóclea en su rampa media, ¿no? Observar en esa distribución de lo que son las frecuencias para captar los estímulos, las vibraciones, estas vibraciones, como decía Navia, están también reflejadas en lo que es la corteza auditiva. Entonces, obviamente que no hay una distinción de estos patrones de sonido, ¿sí? No son iguales. Patrones de sonido que son de tono, tonales y también secuenciales. Vean que por tanto cuando el niño enfoca su atención, el típico sonido agudo es del violín, ¿verdad? Ese ya es un patrón sonoro. El niño se concentra, quiere escuchar el violín y se va a concentrar y va a ver, pues, este sonido, va a seguir el sonido agudo, ¿sí? Este patrón tonal, este patrón sonoro. Y a medida que se concentra en ese patrón, se va ignorando a todos los demás patrones de los demás instrumentos, y por lo tanto es mejor, o sea, percibe mejor, ¿no? Es porque está concentrado en estos tonos agudos de lo que da el violín, a pesar de que toda la orquesta está sonando, ¿sí? Y para eso, a ver, ¿qué era? Habituación. ¿Cuál de estos era? Sensibilización. ¿Cómo es? Habituación. ¿Cuáles eran los otros que veíamos? Adaptación. ¿Cuál se dará? En realidad ninguno, porque desde la corteza van a ir como cuando son las corticófugas ¿qué hacen? ¿Qué inician? O sea, no es que no están,
Es que están inhibidos, damos importancia a algo y a lo que nos estamos concentrando, y lo otro está, pero no está en la misma proporción, porque eso está como cuando en el dolor, ¿se acuerdan? Esos sistemas inhibitorios hacen que se discrimine lo importante y lo no importante queda en segundo plano, porque están inhibidos, no es que están, que no están sonando, que hay otros tonos, la orquesta, violonchelos, piano, flautas, que todo lo que tiene una orquesta, ¿no? Más de 40 instrumentos. Siguen, es parte de lo que la orquesta y la música es lo que percibe, pero ¿qué percibe más? Los tonos agudos del violín, porque aparte hay una discriminación. Con excitación e inhibición, así funcionan los sistemas. Y cuando ya hemos dicho que cuando se inhibe no es que es información que se pierde, sino tiene un motivo. Además, ¿cómo podríamos diferenciar un sonido de otro? ¿Qué otra explicación podríamos dar? Porque podríamos haber tomado desde dos puntos distintos. Han visto, David ha tomado desde el punto de la atención, desde la corteza, desde lo que es la discriminación, y está correcto. Pero también alguien podría haberme dicho que hay que el sonido, un sonido que produce una onda que viaja a lo largo de los líquidos cocleares, produce desplazamiento de la membrana basilar. Y lo interesante de todo esto es que los sonidos los sonidos desplazan no siempre la misma parte de la membrana, sino esta debe a que sino que por esta localización tonotópica del sonido, según su frecuencia, unos tienen los timbres altos, desplazan la membrana inicial o la membrana basilar en su inicio, que se encuentra en la base de la cóclea, o las frecuencias extremadamente bajas lo van a hacer van a estimular al ápex o vértice de la cóclea. En realidad que es la frecuencia del sonido, como decía Romina, algo así decía, ¿no? Que la frecuencia del sonido es el que va a determinar dónde vibra esta membrana y qué células se van a estimular. Desde otro punto de vista, yo no puedo decirle que esté mal, ¿sí? Como quien dice, cada quien entiende a su manera. No es que entienda a su manera, sino las dos podrían ser opciones para las respuestas. ¿Sí? Pero vean que los sonidos son complejos. Los sonidos son complejos y y en cierta medida, por su frecuencia, va a estimular un punto específico a nivel de la cóclea. A eso se refiere la tonotopía. ¿Se entiende? Así han puesto. No anoten, porque todo eso está en su libro. A ver. Vamos a la pregunta 2. Hasta ahí hemos terminado la 1, ¿no? Vamos a la 2.
Que, a ver, Romina o Nadia, cualquiera deme un número. ¿19? ¿Cristian? 19. 19, doctor. Ya. Carla Osorio. A ver, Carla, vamos a la pregunta 2. Carla. No está. Ya, Romina, dame otro número. Falta. El 10. Fabiana Ibáñez. Ya, buenas tardes, doctora. Fabiana, vamos Ya, con la 2. ya dice, un niño durante sus primeras horas de vida ha tenido que ser tratado con antibióticos para una gran infección neonatológica. Ahora presenta una hipoacusia de ambos oídos para toda la frecuencia. Le es difícil oír los instrumentos, son tocados levemente. Busca información relacionada a antibióticos tóxicos y explique las lesiones que produce en el oído. A ver, yo he puesto algunos productos etotóxicos solo afectan a la audición temporalmente y al suspenderlo, el oído vuelve a la normalidad o mejora. Mientras que en los casos más extremos es posible que se den efectos permanentes e incluso irreversibles en el oído interno. Existen algunos factores que pueden ocasionar que el efecto de los medicamentos sea más grave y por este motivo, al momento de recetarlos, se debe tener en cuenta la edad del paciente, ya que los niños y ancianos suelen ser más propensos a sufrir sus efectos. Si existe alguna predisposición genética o desconocimiento con respecto al estado de su oído. También se debe tener en cuenta pacientes con insuficiencia renal o cardíaca, en especial si ya han tenido tratamientos con estos fármacos y personas que hayan tenido lesiones auditivas con anterioridad. Algunos de los síntomas y lesiones notables son que, bueno, el paciente comienza a notar zumbidos constantes en los oídos tras ingerir el medicamento, también sufre daños en la cóclea, lo que afecta a lo que es la calidad de su audición, tanto unilateral como bilateral. El paciente también puede experimentar pérdida del equilibrio, lo cual se da por algún daño en la estructura interna del oído. Ya, Fabiana. ¿Quién más quiere complementar lo que dijo Fabián? A ver, Carla Rodríguez. Bueno, Doc, yo tengo que, bueno, uno de los fármacos más comunes son los aminoglúcidos, que se consideran los de uso más habitual por vía sistémica o local en el oído medio. La gentamicina o la streptomicina tienen una especial selectividad por el oído interno, ya que actúan directamente sobre el laberinto posterior, mientras que la kanamicina y neomicina en el laberinto anterior. En este caso, el niño puede padecer una hipoacusia neurosensorial leve o moderada por el daño causado por estos antibióticos, y estos afectaron al nervio auditivo o a la cóclea, de manera que los sonidos bajos alrededor de los 40 decibeles van a ser difíciles para escuchar para el niño. Ya. Es Carla Rodríguez la que estaba hablando, ¿no? Carla Iván. Bien, en realidad así es, ¿verdad? Aparte que un bebé es inmaduro, o sea, no hay el medicamento ideal. Ya los medicamentos, aparte de sus acciones, tienen pues sus efectos
efectos secundarios y efectos adversos que no son lo mismo, ¿sí? Bien lo ha dicho Carla, ¿ya? Dentro de este grupo de antibióticos, los más conocidos como ototóxicos vienen a ser los aminoglucósidos. Dentro de los aminoglucósidos está la gentamicina, la kanamicina, la vancomicina, que ahora han utilizado tanto para lo que es el COVID, ¿ya? Vancomicina, pero de la estreptomicina, fíjense, la gentamicina se utiliza para todo tipo de infección, ¿ya? Generalmente las urinarias, ¿sí? No solo es ototóxico, sino también es nefrotóxico. Y otro que se utiliza bastante en nuestro medio es la estreptomicina en la primera fase del tratamiento de la tuberculosis. Vean que no somos un país endémico, que no nos hemos librado de la tuberculosis, es más, es una reemergente, es una enfermedad reemergente, con toda esa disminución de las defensas. No se ha erradicado, más bien está volviendo a presentar límites, la incidencia o sea, mucha incidencia de casos nuevos. La incidencia son casos nuevos, ¿verdad? Aparte de la prevalencia que ya teníamos, la incidencia está en ascenso, vean. Bueno, y para ello se utiliza la estreptomicina. Bastante ototóxicos. Y de modo que si vemos al oído y sus funciones en concreto, tanto como es para lo que es vestibular, como lo que es la audición, ¿sí? Hay estos medicamentos, inclusive el daño es a ambas partes, aunque hay unos más tirados, digamos, a lo que es la ototoxicidad en cuanto a lo que es el sistema coclear. En ese caso puede ser irreversible y, como ha dicho su compañera, causa sorderas neurosensoriales, ¿no? Inclusive si vuelta, imagínense la estreptomicina, se utiliza bastante tiempo y demás, ¿sí? Y bueno, y otras pueden ser un poco más reversibles. Obviamente que un niño pequeño es poco reversible, ¿no? Porque aparte hay inmadurez y demás, ¿sí? Su sistema no responde bien. De todas formas, sea lo uno o lo otro, ¿qué vamos a observar dentro de lo que es ototoxicidad? Pues síntomas que sean propiamente del sistema coclear. En este caso vamos a tener sordera, acúfenos, tinnitus y demás. Y si también nos ataca lo que es el sistema del equilibrio, el sistema vestibular, porque vean que se une el nervio y es el ¿cómo se llama? El que en realidad lleva transduce el estímulo y lo transporta. Cócleo vestibular, vestíbulo coclear, ¿qué par? El par 8. El octavo par, ¿verdad? Entonces serían síntomas vestibular, o sea, vestibulares, ya vamos a tener pues lo que ya hemos visto. Pérdida del equilibrio, mareos, nistagmus, si unimos con el cerebelo, que ya lo sabemos, ya lo hemos dominado eso. Bueno, entonces esos son, pero también hay otro tipo de drogas también, ¿no? Entre lo que están los citostáticos, los que se emplean para lo que es el cáncer, también producen. Pero los más famosos por la ototoxicidad son los aminoglucósidos. Bien, Carla, a ver, dame un número. 18, Doc. Astrid Oropesa. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas noches, doctora. Ya, la 3. Otro niño se ha sentado demasiado cerca de unos parlantes y se siente un sonido intenso de un ruido parásito que molesta mucho. Al iniciar el ruido cierra los ojos. No obstante, una señora mayor que se encontraba muy cerca de
De estos prácticamente no se inmuta. El niño le pregunta si no le ha molestado el ruido y debe hacerlo reiteradas veces. La anciana responde sonriente: es que tengo una enfermedad que le dicen otosclerosis y no oigo bien. Explique en qué consiste la otosclerosis y cómo afecta la audición. Ya, esa contesta. Otosclerosis. Yo he puesto que la otosclerosis es un crecimiento anormal óseo en el oído medio que causa la pérdida de la audición. Es más común en las mujeres que en los hombres. La afección puede comprometer uno o ambos oídos. Debido al crecimiento anormal del estribo, se queda atrapado en su lugar. Y este hueso ya no puede vibrar, el sonido no puede viajar y la audición se deteriora. Ya. Bien, dame otro número. En realidad sí, eso es lo que pasa, ¿no? Es una enfermedad de hueso, en realidad, de la cápsula óptica que acumula una acumulación anormal del hueso neoformado. Esto lo que hace es producir que se sinequien, o sea, los huesecillos, la cadena de huesecillos, y necesitamos los movimientos para que tengan pues importancia en lo que es la impedancia, ¿no? El magnificar las vibraciones hacia la ventana oval. Y también puede ser genético, ¿sí? Hay familias que son sordos, ¿no? O sea, van perdiendo paulatinamente la audición. Aquí se presentaría un tipo de sordera que sería de conducción, ¿sí? Y es por esto, ¿no? Por esta sinequia entre los huesecillos. O sea, aquí Sí, los estímulos sonoros no se amplifican. Doctora. ¿Sería una hipoacusia de conducción? Claro, una sordera o una hipoacusia de conducción, básicamente, ¿no? Vamos a ver. Bien. Y generalmente es para estímulos, ¿qué tipo de estímulos? ¿Bajos o altos? Para escuchar alguito. ¿Cuáles son los que se pierden? ¿O cuáles no percibe? Por esta hipoacusia de conducción. ¿Qué? Catherine. Doctora, ¿podrían ser los altos? Más bien, lo que pierden son los bajos y necesita más bien los más altos para poder reconocer algo. ¿Ya? Bueno, hasta ahí vamos bien. Astrid ¿contestó? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Oropesa. Sí, ya te anoté. Bueno, Astrid, dame un número. 15. El 15. Patricio. Sí, doctora. Sigamos con la pregunta. El niño que está cerca de los altoparlantes puede haber desarrollado, ¿qué es lo que puede haber desarrollado un reflejo defensivo del sistema auditivo? ¿Cómo se llama? Sí, es un denominado reflejo estapedial, que es una contracción refleja del músculo del estribo en respuesta a un sonido de una alta intensidad.
Este reflejo por deficiencias de carácter involuntario. Sí, ya vean qué interesante. Ya el músculo estapedio y el músculo tensor de lo que es el tímpano, que en este caso interviene en lo que es el reflejo estapedio o el de atenuación, que es un reflejo protector en realidad, y se da entre lo que es pero es brevísimo, entre 40 y 140 o 160 milisegundos dura. Pero vean qué interesante, si ustedes se puedan pensar, estos músculos son estriados. Pero aquí no interviene la voluntad. Se manejan como si fueran involuntarios, pero son estriados y vean que los estriados, todos los músculos estriados son voluntarios, ¿verdad? Pero vean la relación cuando intervienen los reflejos, ¿sí? Nosotros a los reflejos no los manejamos. Su control es a nivel segmentario. Si fuera de la médula sería medular, pero aquí estamos hablando de cabeza. Está mediado este reflejo por pares craneales. ¿Cuáles serán? Es un reflejo. Los reflejos son involuntarios. Los reflejos, recuerden, son involuntarios, siempre son iguales, o sea, estereotipados. No interviene la voluntad. Son aprendidos. Bueno, eso para recordar, ¿verdad? Eso para recordar. Entonces, fíjense cuáles serán los pares craneales que intervienen en este reflejo. Vamos a la siguiente. Miranda. Patricio. Vamos, Patricio, dame un número. Cuatro. Nicole. Sí, Doc. Vamos, Nicole, con la siguiente. ¿Cuál era? Es que la siguiente pregunta. la hipoacusia del niño. Hipoacusia de la anciana, ¿en qué se diferencia? Ya que en la anciana es más desarrollada, ya que en el niño afecta más que todo a la intensidad del sonido de los parlantes, y que la hipoacusia es la pérdida de la audición, lo cual es disminución pronta, y también es uno de los problemas de la salud más comunes que afectan a los adultos mayores. Eso, doctora. Ya, está bien, Nicole. O sea, lo del niño ha sido protectivo, ha sido una hipoacusia pasajera, protectora, ¿sí? Que también se restablece en minutos. ¿Ya? En cambio, la de la señora es, pues, es permanente, es progresiva, ¿sí? Bueno, aunque ahora ponen unos aparatitos de teflón que amplifican la señal, la conducción, y bueno, pueden en algo mejorar su audición, pero no completamente. En realidad es irreversible la señora. En cambio del niño es reversible porque es nada más un reflejo de protección. ¿Ya? Bien, Cari.
Dame un número, Nicole. 28. Isaac Tancara. Vamos con la siguiente. Sí, doctora. Vamos con la 4. Ya. Dice más o menos cómo interpreta y qué los diferencia los audiogramas. El primero, en realidad el primero para que se den cuenta es una pérdida auditiva que podríamos clasificarla como una presbiacusia. El primero es un patológico, un audiograma patológico, o sea que aquí sí nos demuestra una hipoacusia. Y el que le sigue es un audiograma, una audición normal, ¿verdad? Pero tengan en cuenta, no les voy a preguntar en el examen, porque esto ni nosotros, ni siquiera un médico general, un médico lo maneja. Ya eso solamente lo maneja el otorrino. Por eso él pide las audiometrías y demás. Lo que tenemos que tener en cuenta antes de interpretar un audiograma es que debemos saber que en realidad es un registro gráfico, pero no es como, ¿se acuerdan que hablábamos de lo que es el electroencefalograma, electrocardiograma, electromiograma y demás? Este es un registro gráfico, pero que uno lo hace, ¿no? En cambio, los otros, ¿qué eran? ¿A qué nos referíamos cuando nosotros? A los potenciales evocados. Son los impulsos nerviosos que se registran. Aquí no, ¿sí? La audiometría se realiza con un paciente al que lo vamos a poner en una cámara y le vamos a poner diferentes clases de tonos y de acuerdo a los decibeles, o sea, registramos en un cuadro gráficamente, tenemos el eje de las abscisas en decibelios y el eje de el otro eje, el de las coordenadas, lo hacemos en hercios. ¿Ya? Entonces vamos a ver tanto lo que es lo que les venía diciendo, el espectro, ¿ya? El espectro auditivo y también vamos a ver el umbral auditivo. Pero más propiamente lo que vemos aquí es el umbral auditivo. O sea, vemos la intensidad a cuántos, entre 20 y 120 decibelios, ya hemos hablado, que es la audición, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a ir registrando, pero hay que tener en cuenta. ¿Se acuerdan de la tabla de Snell? Era para ver, para determinar lo que es la agudeza visual. Pues aquí lo que tratamos de ver es la agudeza auditiva, agudeza, ¿ya? Con la audiometría. Obviamente hay otros exámenes más porque hay que complementar. Sí, pero en realidad una audiometría nos puede dar pautas en cuanto el tipo de sordera que sea, si es un tipo de hipoacusia que sea conductiva o que sea conductiva o pueda ser también neurosensorial o nerviosa, o por ahí una mixta también, porque puede haber, ¿ya? Y también discriminar cuál es el oído más afectado. Sí, para eso nos sirve la audiometría. Entonces, bueno, entonces tenemos un vertical, un eje vertical que representa la intensidad del sonido, lo ponemos en decibeles, y el eje horizontal representa la frecuencia, ¿no? Que es donde en frecuencia vemos el tono de sonido,
¿En qué se mide la frecuencia? ¿En hertz o decibeles? En hertz. Bueno, en realidad es más complejo de lo que nos lo han dado aquí, porque no es, en realidad, si ustedes ven la X y el redondito, vendría a ser la X y los redonditos, y claro, son con colores, ¿no? Un color para el ojo, para el oído derecho y un color, digamos que sea rojo y para el izquierdo azul. Soy disléxica, así que puedo hacer al revés. No me crean de los colores. Pero bueno, un lado es azul y otro oído es rojo. ¿Ya? Con rojo. La X y el redondito representa la vía aérea, ¿ya? Y generalmente también se utilizan unos signos que es menor y mayor, y eso sí representa también lo que vendría a ser la vía ósea, ¿no? Y obviamente también se toma en cuenta una diferencia que, no tiene que tiene que pasar de 15 para ver entre lo que es la vía ósea y entre la vía ósea y la otra vía aérea, ¿sí? Cuando se afecta la vía aérea, vean que la ósea, que para la vía ósea también se toma en cuenta la cóclea, no solo la parte nerviosa, sino también la parte ósea. Y esa parte ósea, lo mismo que para el conducto que compromete lo que es oído medio, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que este sistema está dentro del temporal, bueno. Y también por eso nos ayuda lo que es la vibración. ¿Con qué tomábamos la vibración? ¿Qué aparatito? El tímpano sacro, doctora. No, Eliezer. El aparatito que hemos utilizado para ver la vibración, que unos se han hecho, inclusive el aparatito. Otoscopio. No, el otoscopio es para ver el oído. Y vemos hasta tímpano, no podemos ver más. Eso que le hacíamos sonar y vibraba, ¿cómo se llamaba? Que asentábamos sobre los huesos. ¿Es el diapasón, doctora? ¿Qué? El diapasón. Gracias, Astrid, yo tampoco me acordaba. El nombre nunca me acuerdo que se llama diapasón. El diapasón. Pero con el diapasón pues, también también podemos discernir con el reader, pero eso lo han de llevar en teoría, ¿no? Reader positivo, negativo, y bueno, cuando lo tomamos como positivo, como negativo. Bueno, ya, pero no vamos a entrar en estudios especiales, pero sigamos con lo que es la audiometría. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, pero aquí nada más está tomándonos la vía, en realidad la vía aérea más que todo, ¿ya? Entonces, veamos, en el cuadrito 2, o sea, en el primer cuadro tenemos que ver que el uno es alterado y el otro es normal, ¿ya? En el cuadro 2, ¿a quién le tocó? ¿Quién estaba hablando? ¿Era el 20? ¿Yo, doctora? Sí, Isaac. Sí. Vamos al cuadro 2. ¿Qué crees que hay? Doctora, hasta esta parte no puede acabar la guía. Solo puede acabar a la mitad.
Así Mm, que, a ver, ¿quién la ha hecho? Porque yo les estoy tomando como el que contesta como tarea hecha, ¿m? Y con nota. Así que hablen, los que no han hablado. Por eso estoy llamando con números. Doctora, ¿cuál cuadro dice? El segundo cuadro. Dice, la sordera para los sonidos de baja frecuencia ocasionada por una exposición excesiva y prolongada a ruidos fuertes en un trabajador en un aeropuerto. ¿Por qué se produce? En general, aquí los cuadritos, veamos, hay una hipoacusia y en este caso, entre moderada y grave, ¿verdad? Porque llega hasta 60. Pero ¿qué tipo de hipoacusia será? ¿Será de conducción o nerviosa? ¿Es de conducción MAC, doctora? ¿Qué? Una hipoacusia de conducción. Ya. ¿En qué te basas para decir que es una hipoacusia de conducción? Está bien, es de conducción. Vean, ¿no? Está bien, está bien, Caterine. Pero tenemos que sabernos explicar. Caterine es... Caterine, no, Va a ser porque se produce por la prolongación y excesividad de los ruidos fuertes producidos por el avión. Eso sí, la exposición a ruidos fuertes. El despegue de un avión nomás está en 130, ¿no? Sí. Ya nos puede producir hasta dolor. Por los Bueno, Caterine, perdón, te he cortado. Seguí. Por lo tanto, los trabajadores no pueden estar sonidos de baja frecuencia como una conversación simple, dado que es una sordadera nerviosa debido a que estos sonidos suelen ser más intensos y nocivos para los órganos de Corti. Podemos ver también que podemos ver en el audiograma que en el oído interno izquierdo se va a encontrar normal y en el oído derecho vamos a ver lo que es la vía ósea va a estar en rangos normales y la vía aérea va a estar alterada, que va a estar bajo los 15 decibelios. Hay una separación, sí. No, abajo va a estar alterada bajo los 20 decibelios. Claro, y vemos que hay una de más de 15, ¿verdad? Una separación de más de 15. Pero, pero decimos que voy a hacer una de conducción, pero esta a la larga se va a hacer una nerviosa, porque va a haber destrucción de las células ciliadas por el... No se olviden que ese trabajador está expuesto continuamente a esto, ¿no? De inicio es una de conducción. Bueno, aquí lo que nos muestra es una de conducción, pero en realidad, como dice su compañera, la sordera es la sordera para los sonidos de baja, o sea, lo que vemos en el cuadro, una sordera para los sonidos de baja frecuencia, ¿no? Ocasionadas por la exposición continua, prolongada a ruidos fuertes. Entonces, esta sordera se produce precisamente por esta exposición. En realidad no sería una de conducción, sería una nerviosa. Porque aquí hay destrucción de las estructuras del oído interno por la exposición continua. Se destruyen las células ciliadas. Pero este tipo de sordera va a ser, obviamente, para los sonidos de baja frecuencia. Y pueden hacerse irreversibles también, ¿no?
Doctora, Dime, Leonardo. doctora, también este tipo de sordera puede influir daño a la cóclea o también al nervio coclear o a los sistemas nerviosos central del oído. Claro, por eso estamos diciendo que puede ser inclusive irreversible, ¿no? Porque ¿dónde va a hacer el daño? En la cóclea, donde precisamente en las células ciliadas. Si las células ciliadas se dañan, pues no habrá transducción a impulsos nerviosos. Pues no, ¿qué van a mandar? Si no van a responder. ¿Mm? Ya. ¿Y la otra cuál sería? La 3 dice, ¿a qué sordera corresponde el audiograma? ¿Cómo se cuál creen que sea la segunda? Doctora, ¿no es en el oído A la derecho? tercera, perdón. El oído derecho, doctora. ¿Cómo? El oído derecho. En realidad los dos. ¿Qué tipo de sordera pueden captar en este paciente? Sordera de conducción, doctora, podría ser. Y la nerviosa. Doctora, sería una sordera mixta. ¿No sería una pérdida auditiva moderada, doctora? Bueno, moderada sí. Estamos de acuerdo. Ahora, los que dicen nerviosa, ¿por qué? Y los que dicen de conducción, ¿por qué? Yo les podría decir que también podría ser una de presbiacusia. También. La presbiacusia es mixta, ¿no? Doctora, de conducción sería porque se trata de un defecto en la transmisión de los sonidos de los huesecillos y aquí tiene una solución como una prótesis para reemplazar uno de los huesecillos. Ya. ¿Qué dicen los demás? Y ¿Quién una decía sordera, nerviosa? y una sordera nerviosa no tuviera un arreglo. Sí, es de conducción, doctora. Es de conducción. Ya, es una de conducción. Bien, y ahora dice, ¿cómo se diferencia la sordera nerviosa de la sordera de conducción? De los que no han participado. A ver, Rafael Blades. Sí, doctora, buenas noches. ¿Qué dices? ¿Cómo podrías diferenciar una sordera nerviosa de la sordera de conducción? Yo creo que la sordera nerviosa es un tipo de pérdida de la audición que ocurre por daño al oído interno, ¿no? Y al nervio que va del oído al cerebro, que es el nervio auditivo. Y la de conducción se da cuando el paciente presenta alteraciones en la propagación del sonido a través del oído externo y medio al oído interno. ¿Ya? ¿Qué dicen sus compañeros? Doctora, ¿puedo acotar? A ver, María Celeste. Que la sordera nerviosa incluye daño de la cóclea, el nervio coclear o los circuitos del sistema nervioso central procedentes del oído, y la persona va a sufrir una pérdida total de la capacidad para oír sonidos, según las pruebas de conducción aérea y ósea que se realizan en el audiograma. Y en la sordera de conducción, esta sordera está causada más que todo por las fibrosis del oído medio, después de haber sufrido varias infecciones repetidas, o por lo que es la osteosclerosis, que es una enfermedad hereditaria. Osteosclerosis hereditaria y bueno, es un crecimiento anómalo, ¿verdad?
Vea, así se diferencian. Dice, en el último, que es el de la presbiacusia, dice, en este audiograma se diagnostica una sordera nerviosa parcial. ¿Por qué la sordera afecta a las frecuencias altas? ¿Puedo participar, doctora? Doctora, Oliver. Aquí, doctora, ¿puedo participar? Sí, Romero. Ocurre cuando el sonido llega al oído interno y no puede traducirse en impulsos nerviosos, por ende no son transportadas al cerebro. En este tipo de pérdida neurosensorial denominado trastorno de espectro, en este se puede detectar el sonido, pero la señal no se transmite, en especial los sonidos de frecuencia alta, que no logran ser identificados por receptores nerviosos debido a las frecuencias no reconocibles de alto nivel. Claro, esas no son esas vibraciones o las ondas no van a llegar a alcanzar las alturas máximas que se requieren, ¿no? A nivel de la base de la estructura de la copia, básicamente. Esa es la presbiacusia. ¿Sí? También progresiva. ¿Puedes decir mi respuesta también, por favor? ¿Ya? ¿Quién me está hablando? Melissa Rengifo. A ver, Melissa. Ya. Esta sordera también podría estar causada por una lesión en la base de la cóclea, por un daño en las células pilosas, por una exposición a sonidos altos que podrían estar sin protección, pero también podría estar relacionado con la edad. Claro, ese es el deterioro, ¿no? Es la presbiacusia de los ancianitos también. Como la presbicia. ¿Qué será la presbicia? La afección de la vista, doctora, de la agudeza. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa de la presbicia? Doctora, normalmente se da en las personas mayores de 50 o 60 años. Claro, eso sí. Y la presbicia también se da en personas mayores de 40. Es acomodación, pero no hay la elasticidad suficiente y el cristalino no puede. El fenómeno de la acomodación es el que falla. Sería, doctora, por un... de los ligamentos. Sería un... A ver, sería por un endurecimiento del cristalino del ojo, ¿no, doctora? La presbicia. De los ligamentos que sostienen al ojo, entonces no hay elasticidad y el mismo cristalino no que tiene que abombarse y estirarse para acomodarse, en palabras vulgares, pues eso ya no se da porque ha perdido la elasticidad y esa elasticidad, aparte de los ligamentos, también no lo acompañan en los movimientos y uno tarda en acomodar la visión, ¿no? Es la presbicia. Y la presbiacusia, bueno, también hay un deterioro de las células por el envejecimiento, parte del envejecimiento, entonces obviamente que esas células, como son células sensoriales y las nerviosas, pues una vez que se deterioran, no son reemplazadas con unas nuevas, como en otras partes. Se quedaron nomás ahí inútiles. No se regeneran y tampoco se multiplican, ¿verdad? Porque las otras células, por ejemplo, la piel se regenera por multiplicación. Las que se dañan, pero se van dividiendo, hay mitosis y demás para que las células de las membranas desde la base. En este caso no. Y se produce estas afectaciones. Bueno, no se preocupen por los audiogramas porque aparte son audiogramas incompletos estos, ¿no? O sea,
Solamente para que entiendan en cuanto a lo que es puedan entender lo que son decibeles, los hertz, en hertz, y vean que hay determinadas, o sea, diferenciar que son las hipoacusias de conducción de las que son nerviosas o neurosensoriales, pero también puede haber mixtas, puede haber, ¿sí? Bueno, ya no les voy a recomendar más, tienen que estudiar. Ya está la guía, ya se han debido fijar que está la guía de neurovegetativo y terminamos nervioso. Ya la próxima clase, que ya va a ser supongo que será ya, en el bloque de medicina, pero vayan estudiando para que así sea charlada la clase, ¿sí? No se puede abarcar toda la teoría, pero la teoría le da sustento a la práctica. Si no sabe la teoría, estamos arruinados. La práctica viene a ser inoficiosa, aburrida. Ustedes quieren salirse. Tampoco se ocupen de tomar apuntes porque realmente yo no tomo, lo que hablamos en clases es lo que menos voy a preguntar, precisamente porque van surgiendo preguntas y cosas diferentes, cosas que les digo a ustedes, no les digo al otro grupo, porque no hay tiempo, porque no ha salido, digamos, a colación. Entonces, por eso yo les digo, no tomen apuntes, escuchen y vean de sus conocimientos. También corríjame cuando me equivoco, porque a veces lo digo al revés. A ver, dudas, preguntas. Es más fácil, vean la vía. La vía no es tan bonita que se diga, ¿no? Porque con las otras vías no puede. ¿Cómo les digo? Puede uno guiarse sabiendo la teoría, cuál decusa, cuál no decusa. Aquí es un poco más... más costosito. La transducción es más fácil, puedo decir, porque nada más es el potasio que ingresa, abre canales de voltaje dependientes para el calcio y demás. Despolarización, puede haber hiperpolarización en la entrada de potasio, siempre hiperpolariza, pero no es tan difícil como es visual. Por eso en una clase basta y sobra. Sé que por su catedrático, sé que ya han entrado endocrino. ¿En qué parte van? Estamos en la glándula hipófisis, Doc. ¿En qué? En la glándula hipófisis. Ya. Entonces, vamos bien, no se olviden que el martes es su examen, ustedes no han querido el lunes, no lo han hablado, ¿no? La avisamos el viernes, ¿no? Ya, porque habría que ver, ¿no? El otro grupo sí va a dar el lunes y ellos tienen a las 6:15 de su horario. Así no hacen más preguntas. Pero igual hay que hacer diferentes preguntas para los grupos diferentes. No entran, no entran juntos, no es la idea de que entren juntos, sino para que se libren, porque yo sé que tienen exámenes de otras cosas también. Igual, me da lo mismo, igual para ustedes, ¿no? Tal vez quieran repasar un poco más de acuerdo a lo que sea su examen de teoría. Estudien, estudien y estudien. Y obviamente que yo pregunto de los temas que van en las guías, no de los otros, ¿sí? Me fijo en los sumarios.
Los sumarios son la teoría que deben de dominar para la práctica. Bueno, chicos, veamos a ver quiénes han salido. Porque una cosa es entrar y muy temprano y volver y salirse. Bueno, los que no han participado pueden desquitarse la próxima clase. Así voy a controlar que hagan las tareas. Va a ser a sorteo. No es leído. Tienen que hablarlo, tienen que aprender a hablar y defender lo que están estudiando. ¿Sí? Lo que están haciendo para que les quede. Nos vemos la próxima clase. Finalizamos.